buenas noches, familia de Radio Lío, familia de Cygnus LC y además familia de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos a este espacio en donde compartiremos un momento ameno con personajes importantes del Ecuador y del mundo que inciden en el cambio social. Recuerden de visitarnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Radio Lío y en nuestra página web en radiolio.net. Además nos pueden escuchar en donde quiera que estén por medio de nuestra aplicación en Android, que lo puedes descargar en tu celular y estamos con el nombre de Radio Lío. Ahí nos puedes encontrar y pues puedes escuchar toda nuestra programación las 24 horas. En esta oportunidad nos acompaña Hugo Ramírez, quien es coordinador general latinoamericano de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido acá a este espacio de Radio Lío. Santiago, un gusto conversar contigo y un gusto también conversar con todos los amigos y amigas de Radio Lío. Hugo, quisiera que me comentes, bueno, vamos desde el principio. Bueno, en el campo profesional, como comunicador, ¿por qué dedicarte a la comunicación popular y no a la comunicación en la que estamos nosotros? Digamos, desde la academia se nos dice, tienes que trabajar en una televisora o tienes que trabajar en tal medio de comunicación. ¿Por qué dedicarse a la comunicación popular? Bueno, yo creo que la opción de la comunicación está ligada estrechamente también a tus vivencias, a la vida que has llevado, a la vida que has vivido, las condiciones en las que te has ido desarrollando, ¿no? Yo soy originario de Perú, con alma latinoamericana, de una ciudad que se llama Arequipa, y desde muy pequeño, en el lugar donde yo vivía, donde, digamos, crecí, vi que había muchísimas carencias. O sea, mi primer sentir, mi primer abrir de ojos era que no podía ser posible que las condiciones en las que nosotros vivíamos fueran tan escasas y que eso iba a ser el futuro por siempre de mi persona en particular, o de mis hermanas, o de los vecinos, la gente con la que convivía en aquella comunidad. Entonces, no tener agua, no tener luz, no tener servicios básicos, o sea, una serie de estrecheces. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de lo que es la vida, digo, esto no puede ser. Algo se tiene que hacer. Y a mí me gustaba mucho el arte. Siempre me ha gustado el teatro, siempre me ha gustado el canto, me ha gustado que son expresiones de comunicación, ¿no? Y de pronto, también en el barrio donde vivía, a través de una parroquia que había, Parroquia Cristo Obrero, se empezaron a desarrollar también talleres de comunicación y experiencias de comunicación. Todavía no le pusimos el nombre si era popular, alternativo, no, era simplemente comunicación. Y entonces me interesó mucho y empecé a hacer comunicación desde allá. Y con ese objetivo, es decir, porque decíamos que ¿qué podemos hacer desde el campo de la comunicación para ir superando todas estas dificultades que hoy vivimos y que hoy tenemos? Pues una primera, animar a la gente a organizarnos, por ejemplo, a que nos pudiésemos organizar y a través de esa organización poder de manera colectiva y conjunta ir trabajando para tener agua, para tener luz, para tener pistas, para tener teléfono, para tener, es decir, los servicios mínimos que una persona, que una familia viva con un mínimo de dignidad, ¿no? Y si la comunicación sirve para eso, si la radio sirve para eso, pues enhorabuena. Y eso es lo que empezamos a hacer. Por eso es que yo dediqué desde muy muchacho, desde los 14, 15 años, mi vida al campo de la comunicación, a este mundo maravilloso, mágico, de hacer posible que con la palabra puedas transformar también las realidades, ¿no? No solo se transforma una realidad desde el punto de vista material, también se transforma una realidad con la palabra, motivando, incentivando, generando posibilidades de cambio de actitud, quizá de una actitud a veces pesimista, derrotista, de decir, así hemos nacido, así estamos, somos pobres y así vamos a morir, ¿no? Cómo la comunicación puede cambiar esa actitud derrotista
hacia una actitud del sí se puede, que sí es posible, digamos, cambiar, posibilitar cambios en las realidades que te circundan, en las realidades donde vives, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia inicial. Por eso es que me metí a la comunicación, porque era una comunicación cercana con la población, era una comunicación no distante, porque en ese entonces yo veía la radio, yo también escuchaba radio, miraba televisión, pero para mí ese tipo de comunicación me parecía demasiado lejana. Es decir, que yo no podía acceder, por ejemplo, a ir a hablar a una radio, o no, menos aún a una televisora, o sea, porque además ahí iban los señores que estaban vestidos o las señoritas que estaban vestidos los señores que estaban vestidos con corbata o con buenos vestidos, o los veía demasiado elegantes, y probablemente en ese entonces pues no me veía así, ¿no? Entonces, pero sí me veía reflejado en esa otra comunicación más normal, más simple, más llevadera, más del momento, más con mis propios códigos, con mi propia gente, ¿no? Y es en esa comunicación que yo empecé a creer, ¿no? De la experiencia que tuviste en las comunidades realizando comunicación, ¿tuviste algún desafío, por ejemplo, para poder desarrollar tus proyectos? La cuestión ideológica, por lo que estamos bombardeados de bastante publicidad, de cómo debe ser el estilo de vida de la gente. ¿Tuviste algún desafío y cómo pudiste cambiar esa realidad de las personas? ¿Cómo pudiste desarrollar, como tú comentabas, las diferentes habilidades? ¿Cómo debe desarrollarse en comunidad? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, todo en la vida tiene un interés. No creo que, y cuando hablo de interés no estoy diciendo si es positivo o negativo, no, pero siempre toda acción tiene un interés. Todos nos movemos por interés, ¿verdad? Y la comunicación también tiene su interés. Es decir, cuando te comento que empecé a asistir a estos cursos de comunicación, empecé a entender también que la comunicación podía ser un instrumento para generar acciones que puedan transformar a una gran mayoría, o la comunicación puede ser utilizada para mantener una determinada situación de poder. Y la comunicación, que es un campo completamente estratégico, tiene detrás precisamente personas, grupos, que tienen interés en hacer un determinado tipo de comunicación. Los grupos de poder tienen como interés, efectivamente, como a través de lo mediático, de lo cultural, mantener determinadas normas, patrones, ¿no es cierto?, ya establecidos, ¿no?, que favorecen a sus intereses de poder. Cuando nosotros en estos talleres veíamos y analizamos qué hay detrás de la comunicación, qué se esconde detrás de la comunicación, veíamos eso precisamente, y veíamos que también la comunicación podía ser utilizada, en el mejor término, para otro tipo de intereses, para intereses más colectivos, para intereses que puedan ayudar a posibilitar que podamos transformar las realidades, que esos otros grupos de poder no quieren que se cambie, sino que permanezcan de esa manera, y por siempre, porque así les mantiene en el poder. Entonces, ahí es donde se da esta situación inevitable de lucha, ¿no es cierto? La dimensión de la comunicación, que es un área estratégica, es muy poderosa, es muy potente. Y a través de eso, o puedes ir reflejando determinadas realidades que le convengan al interés de quienes quieren que esas realidades no cambien, o también puedes utilizarla para generar, motivar otro tipo de realidades y otro tipo de cambios. Y en eso se circunscribe precisamente esta otra forma de hacer comunicación que hoy se conoce
como la comunicación popular, la comunicación alternativa, la comunicación ciudadana, en fin, tiene una serie de nombres y apellidos, comunicación comunitaria, se llama ahora, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se están dando? Hay una, no se nota, pero hay una disputa permanente de ver qué tipo de comunicación hacemos y con qué interés hacemos esa comunicación. En el caso de la comunicación popular, tiene que ver con generar una ciudadanía crítica, por ejemplo, que no nos comamos el cuento de los discursos de gente que quiere que veamos que es así las cosas, ¿no? Sino que más bien seamos críticos frente a nuestra realidad. Y ese es el mayor desafío y la mejor tarea que tiene la comunicación popular, de cómo vamos generando una ciudadanía crítica, que tenga capacidad de respuesta, que sepa interpretar los acontecimientos, que sepa interpretar los hechos, que sepa valorar y que sepa y que eso le permita también tomar decisiones para cambiar y para transformar, ¿no? Y esa es la comunicación que hacemos y en la que estamos circunscritos, experiencias como la que trabaja Signis, como la que trabaja ALER, y como hay tantas otras experiencias de comunicación en América Latina y el Caribe. En estos tiempos en los que estamos nosotros viviendo, ¿no? Estos tiempos tecnológicos, ¿cómo has visto el proceso de la comunicación con respecto a la utilización de estas nuevas herramientas, la tecnología? ¿Crees que la tecnología ha ayudado para crear esta ciudadanía que tenga esta crítica ante los problemas? ¿Crees que además, bueno, los millennials, la generación joven, crees que también está interesada en cambiar este tipo de problemáticas? Sí. Mira, la tecnología por la tecnología misma no es ni buena ni mala, es el uso que tú das a esa tecnología, ¿no es cierto? Entonces, yo sí veo que en el campo de la comunicación, pues hoy estamos viviendo el mundo, la revolución comunicacional, la revolución tecnológica. Esto es una cosa, un periodo importantísimo en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y en donde la tecnología ha ganado y sigue ganando y seguirá ganando mucha notoriedad, ¿no es cierto? Y en ese terreno, ¿qué hacemos? Pues decir que eso es malo, no, sería ocioso, sino más bien cómo adecuas los elementos tecnológicos a tus procesos de comunicación como tal. Y eso es lo que está haciendo yo creo, conociendo muchas experiencias en América Latina, de cómo experiencias de comunicación popular, comunitaria, se van apropiando también de esas tecnologías que les ayuden a seguir fortaleciendo el camino, el discurso que como comunicadores asentados en esta línea de la comunicación popular venimos llevando adelante. Es decir, la tecnología nos tiene que servir para fortalecer, digamos, procesos de cambio en todo lo que significa la lucha y resistencia en favor de la naturaleza, de conservar la naturaleza, el medio ambiente. Tiene que ser la tecnología instrumentos que nos ayuden, por ejemplo, a fortalecer los procesos de democracia, de participación ciudadana. La tecnología tiene que ayudar a fortalecer todo lo que significa la promoción, el fomento, el respeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, a los derechos de los niños. Entonces, como tal, la tecnología, como he dicho, el instrumento no es ni bueno ni malo, es el uso que tú das a ese instrumento, ¿cierto? Y en ese sentido, pues veo que cada vez más, quizá estamos un poquito en algunos casos retrasados, pero cada vez más yo veo que, por ejemplo, ya la radio no es la radio nada más, sino que ya hay una expansión hacia... Perdón. Hay una expansión hacia lo multimediático, ¿no? Es decir, ya
Ahora mismo esta entrevista también la puedo ver a través de la imagen, cómo eso lo podemos compartir por las redes sociales, que llaman, que en realidad son redes digitales, ¿verdad? Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Hacer uso de eso también nos permite expandir más el discurso, expandir más nuestras ideas y tener un mejor posicionamiento, tener también algo que es importante en el campo de la comunicación, es decir, la incidencia. O sea, no basta con armar un libreto, un discurso, sino también cómo incide eso que tú estás diciendo en las poblaciones a quienes te dirigen, ¿no? Y si la tecnología ayuda en esa expansión, ayuda a conocer más, enhorabuena, adelante. Hugo, quisiera que a través de la experiencia que tú nos cuentas, pues que debemos que crear nosotros como comunicadores esta comunicación transformadora, crear la crítica, que nos cuentes también tu experiencia de cómo llegaste a trabajar a leer, cómo fue ese proceso, qué proyecto tenías y pues cómo llegaste a esa institución. Sí, cómo no. Eh, Bueno, como les había comentado al inicio, yo desde muy muchachito, ¿no? De adolescente me entusiasmé en el mundo y me involucré y me embarqué en el mundo de la comunicación. Y entonces acabamos nosotros con esta experiencia de estos jóvenes, de estos muchachos aquí en el barrio, que estábamos de alguna forma liderados por un sacerdote, que es muy conocido también en América Latina, Eloy Rivas, que empezamos a tener una experiencia, armamos un grupo de comunicación comunitaria y se puso por nombre Centro de Comunicación Amaquella. Amaquella es uno de los 3 principios con el que el imperio o el incanato se rigió, ¿no? El Amaquella, el Amayuya y el Amazúa, ¿verdad? Que lo decimos en quichua es Shua, ¿no? Bueno, ¿qué es Amaquella? No seas ocioso. Y eso no quisimos ser. No quisimos ser ociosos. Por eso le pusimos el nombre del Centro de Comunicación Amaquella, porque había que trabajar desde la comunicación en estos objetivos que te he ido mencionando y señalando. Y entonces estoy hablándote de los finales de los años 70, tiempos de dictadura en América Latina. De nuestros pueblos latinoamericanos, la mayoría de países estaban dominados por las dictaduras militares, y empezamos a sacar un informativo barrial, y lo hacíamos a través de altoparlantes, las bocinas que se conocen, estos que se colocaban, en nuestro caso lo colocamos en el alto de un campanario, y desde allí podíamos emitir un informativo barrial, el informativo del barrio, cada fin de semana, de lo que ocurría en los alrededores del barrio. Y allí venían los dirigentes, las amas de casa, porque era su expresión, era el canal por donde ellos se podían expresar, sabiendo de que la señal de esa bocina, ese altoparlante, apenas podía llegar a una cuadra a la redonda, es decir, a un radio de 500 metros a la redonda, no podía llegar más, ¿me entiendes, no? Pero aún así, la gente venía. ¿Y por qué venía? Porque había ganas, había interés, había necesidad de comunicarse, de necesidad de ver que mi palabra sea oída, de que mi palabra tenga valor. Y eso empodera a las personas. No nos hace menos, sino dice, yo también tengo voz. Esa voz que no la puedo poner por esta radio tradicional, comercial, o por la televisora de la ciudad, porque me veo como yo me veía, que nunca iba a poder llegar allá. Pero en el barrio sí podía escucharse mi voz, y podía ser reconocido, y podía ser legitimado, ¿verdad? Y entonces mira la importancia de lo que es también sentir de que su voz, de que mi voz vale, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el inicio. Y después, construyendo proyectos de comunicación y tal, empezamos a sacar programas de radio
en las emisoras de la ciudad. Y hacíamos informativos. Hoy llamamos podcast, ¿no? Ajá. Ya en ese entonces hacíamos programas, lo grabábamos y los llevábamos para que en determinados horarios salgan esos programas. Estoy hablando de los años 70, finales de los años 70. O sea, ya hacíamos en ese entonces podcasts, ¿ya? Entonces, y los sacábamos. Y después avanzábamos más y ya tuvimos una emisora. Compramos una emisora. Claro, ya estábamos creciendo, hacíamos proyectos que enviábamos a la cooperación internacional, logramos conseguir los fondos y ya tuvimos una emisora AM, FM, que ya no tenía el alcance de una cuadrita en la redonda, si ya no nos escuchaba también ya todo el sur del Perú, porque nuestra AM era una señal muy potente, en la FM ya nos escuchaba toda la región, teníamos un equipo de 10.000 kilowatts, en fin, o sea, ya era una experiencia de comunicación más consolidada. Y el padre Eloy siempre dijo una cosa que hasta ahora me quedó marcada, yo creo que a mí y a todos mis compañeros, decía: solos no vamos a poder hacer nada. Nosotros tenemos que establecer vínculos, alianzas, redes. Palabra hoy también famosa, las redes. Desde entonces ya empezamos a formar. Y por eso es que se formó. Yarabí fue una de las emisoras, experiencias iniciales que incluso creó esto, lo que se llama hoy la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Antes se llamaba Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, porque solamente, digamos, su campo específico era la radio. Hoy ya se ha abierto más. Entonces, decía, tenemos que abrirnos y tenemos que tener una vocación integradora latinoamericana. Y todas las experiencias de comunicación, si queremos que nuestra voz se oiga y trascienda y que no solamente llegue, digamos, a la región sur del Perú, sino que llegue a todo el Perú y a toda Latinoamérica, tenemos que asociarnos. Y en Latinoamérica había ya esta organización y nos asociamos a esta organización. América Latina escuchaba lo que también en mi ciudad, en mi barrio, se hacía. Y a nivel nacional, en Perú, organizamos también otra unión de radios, que es la Coordinadora Nacional de Radio en aquel entonces. Aquí en el Ecuador hay una organización que se llama CORAPE, que es la que une, digamos, a la mayor parte de emisoras comunitarias del Ecuador. En Perú hubo la CNR, ¿no? Fui creciendo. El padre Eloy fue directivo de esta organización a nivel nacional. Con los años también pasé a formar parte de la directiva. Estuve un tiempo en la directiva, estuve un tiempo como presidente de esta organización. Y como esta organización también era parte de ALER, cuando yo terminé de trabajar allá, en experiencia y todo aquello, ALER me dijo: ¿y por qué no vienes aquí a Quito? Puedas estar y acompañarnos, digamos, también en los procesos comunicativos. Y vine por 4 años en el 2009 y yo me voy quedando 14 años desde aquel entonces. Esa es la historia. Haciendo la línea de comunicación. tiempo. Todo el tiempo haciendo comunicación. Todo el tiempo. Todo el tiempo creyendo que la comunicación es, como he señalado, primero que tienes que tener pasión por la comunicación. La comunicación no es matemática. Y no quiero desprestigiar a la matemática, por ello le tengo mucho respeto a la matemática. Pero la matemática es razón. La comunicación es pasión. El mundo se cambia desde el corazón, no únicamente desde la razón. Y en eso, pues siempre ha ido alimentando esa vocación, he ido alimentando en mi corazón esa vocación de que desde la dimensión comunicativa podemos hacer contribuciones poquito a poquito importantes. La comunicación no cambia de un día para otro, las cosas de un día para otro. Hay que entender que los cambios en materia de cultura
donde la comunicación contribuye a esos nuevos códigos culturales, son procesos que llevan su tiempo. Son procesos que llevan su tiempo. Y entonces, la comunicación pone su grano de mostaza, su grano de arena en ese proceso de ir cambiando culturalmente nuestras sociedades, de una sociedad patriarcal a una sociedad más igualitaria, de una sociedad altamente consumista a una sociedad con mayor equilibrio. Entonces, esos procesos de cambio lo puedes ir fomentando, alentando desde la comunicación. La comunicación no va a cambiar de la noche para la mañana, de un día para otro las cosas, sino que contribuye a esa ola que permite los cambios culturales a futuro. Hugo, cuéntanos, en tus funciones como coordinador, ¿ya cuánto tiempo estás asumiendo esa coordinación y qué proyectos ha desarrollado ALER? Estoy en el cargo de la coordinación general desde prácticamente desde inicios del 2016, ¿no? Que me encomendaron, que a propósito, para ser honesto y sincero, no quería asumir el cargo. Yo pensaba que, y siempre se los he dicho a los directivos, de que más bien yo prefiero ser un soldado, por utilizar términos militares, o un obrero en el campo de la comunicación, o una abejita o una hormiga en el proceso de la comunicación, que ser la abeja reina o ser el que esté al frente de eso. Porque no me veía, creía yo que por otros lados tengo que... Pero hubo una insistencia y mucha reflexión a eso. Yo me gusta más estar escribiendo, me gusta que gestionando, me gusta más hablar que dirigir en un escritorio. Por eso es que no me veía en un puesto de esta naturaleza. Pero las situaciones, las condiciones propias de ALER en su momento, los desafíos que tenía ALER en ese momento hicieron que finalmente pudiese aceptar este cargo que tenía que durar solamente dos años como máximo. Y como así me vine 4 años y terminé 14, ahora resulta que yo acepté por 2 y estamos en el 2023 y no sé, quizás ya pronto también a dar un paso al costado, pero bueno, eso ya vamos a tener que pensarlo igual. Pero estoy desde ahí, desde el 2016 y en ese periodo desarrollando un conjunto de proyectos que están más ligados básicamente a todo el trabajo de migración. Esta es una línea que en los últimos años estamos desarrollando, ¿no? Todo el tema de migración, nosotros tenemos como estrategias de trabajo de redes radiales, redes temáticas que llamamos, que son la red de migración, la red panamazónica de comunicación, la red informativa continental, la red Quiechua, que es una red de comunicadores quechuas y quichuas de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Tenemos una red de pueblos y comunidades indígenas de toda la Via Yala, de América Latina, es decir, que es América Indígena en Red. Entonces, sobre esas líneas nosotros venimos trabajando, ¿no? Entonces, la red de migración, todo lo que tiene que ver ese aspecto, la red informativa continental, que tiene que ver con todo lo que significa ciudadanía, fortalecimiento de democracia, derechos humanos, la red panamazónica, que tiene que ver con la defensa exclusiva de todo el bioma panamazónico, su conservación, su promoción, alentar procesos organizativos allá, en fin, toda un campo de acción que lo venimos trabajando ya desde hace muchísimos años, desde el 2006 más o menos, que venimos trabajando en esta línea, todo lo que es la línea de la red Quechua y América Indígena en Red, que trabajamos pueblos, comunidades, tierra, territorio, ¿no es cierto? Pueblos indígenas o pueblos ancestrales. Todo eso, problemática, identidad, interculturalidad, todas esas dimensiones son los que venimos trabajando desde ALER. Y allí están involucrados, no tenemos una línea en específica de joven, pero quienes hacen esos procesos son jóvenes.
en su mayor parte, ¿no? Son jóvenes, chicos, chicas, que también con esta misma efervescencia y esta misma ilusión vienen dando contenido precisamente al trabajo en esas líneas que... Nuestra red de migración son jóvenes de 20, 21, 25, 30 años que están ahí trabajando toda la temática en relación a cómo van dando estos fenómenos, este fenómeno de la movilidad humana, que en los últimos años ha tenido mucha más fuerza con los fenómenos que están pasando no solamente en Colombia, en Venezuela, que ya todos sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son los jóvenes que también están haciendo comunicación, pero en esas temáticas, ¿no es cierto? Y combinando juventud con experiencia, juventud con personas que ya tienen ya unos años más y tienen un mayor recorrido también en el campo de la comunicación. Y para nosotros eso es importante, que haya esa simbiosis, porque el traslado de la experiencia, de la sabiduría, de la savia, tiene que ver también en que ellos, los mayores, se impregnen de la frescura de los muchachos, de las muchachas, de todas esas ideas locas y nuevas que tienen, que son muy interesantes, y que a la vez ellos también aprendan y se imbuyan también en esos otros procesos que ya han pasado y que también ahí hay mucha sabiduría y que no hay que soslayarla, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en ALER. Hugo, tú nos comentabas que, bueno, en palabras del padre, ¿no? Eloy Arribas, que decías que hay que hacer nexos con más instituciones, con más personas, crear esta red. Y justamente se creó este proyecto, ¿no? Que tuvo la participación de jóvenes, como tú comentabas, el proyecto de Prendamos la Chispa de la Palabra, que comenzó como una capacitación para jóvenes, que luego como producto sería que los jóvenes hagan radio, ¿no? Que tengan un espacio para crear sus programas de radio. ¿Cómo fue la participación de ALER con Signis? ¿Y por qué trabajar en un proyecto de jóvenes? O sea, un proyecto con jóvenes. Sí. Bueno, primero decirte que con Signis, la amistad entre Signis y ALER, ahí hay un enamoramiento de hace muchísimos años. Es un noviazgo que viene de hace bastante tiempo. Y entonces, con Signis hemos desarrollado proyectos conjuntos en anteriores años. Por ejemplo, toda la línea de evangelización, teníamos antes, por ejemplo, programas compartidos que salían por la señal de ALER también, a viva voz, me acuerdo, entre otros programas que hemos hecho de manera conjunta. De modo que hay una similitud, digamos, y una conjunción de ideas y de proyectos y de objetivos que nos unen como tal, ¿no? Y cuando hace un par de años Signis nos comunica esta idea de que tenían en mente también incursionar en toda la dimensión de la comunicación a través de la radio, del audio, y que veían en nosotros que podamos compartir, digamos, lo que habíamos aprendido en todo nuestro proceso a través de estos cursos que luego se materializaron, ¿no es cierto?, en estos módulos que se hizo, ¿no es cierto?, en un paquete interesante, pues no dudamos en decirle a Signis, adelante. Si ustedes no necesitan, ¿para qué no necesitan? En esta línea, bueno, ustedes pueden apoyar en el tema de la formación y todo, adelante. Y eso es lo que hicimos. O sea, consolidar más nuestra histórica relación de noviazgo que hemos mantenido ambas organizaciones, y que nos parece importante que ustedes hayan y estén desarrollando y promocionando toda esta línea de trabajo más específico con la juventud, ¿no? Entonces, y eso me parece muy, muy importante, y desde la cual ponemos a consideración y en disposición la experiencia que en estos años, en estos 50 años de ALER, pues ha venido desarrollando, y que lo puede compartir, porque la comunicación también es compartir, es comunicar, comulgar, compartir, ¿no? Entonces, esos son los procesos comunicativos, y en eso estamos, en esa línea de seguir fortaleciendo vínculos estrechos
con organizaciones que históricamente han sido aliadas para ALER, y ALER ha sido aliada para SIGNIS. En este trabajo, en lo que los jóvenes desarrollan productos comunicacionales para radio, ¿qué expectativas tú tienes acerca de este proyecto de Radio Lío? ¿Cómo los ves a los jóvenes trabajando en el área de comunicación? Y para aprovechar también el espacio, ¿qué consejo les darías también a los jóvenes que están descubriendo este mundo de la comunicación popular o este mundo de la comunicación que genera este cambio en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Mira, los desafíos son enormes. La comunicación popular, comunitaria en América Latina está atravesando momentos muy desafiantes. O sea, estamos en un periodo de desafío de enormes retos, de enormes desafíos, ¿no? El panorama es muy complejo para la comunicación popular y comunitaria. Entre otras cosas, no solamente desde el punto de vista económico, porque todo proyecto tiene que tener un mínimo de sostenibilidad en ese sentido, sino también en términos de ver cómo la comunicación popular necesita recrear, tiene que estar necesitamos recrearnos, pienso. Necesitamos, en muchos casos, hasta refundarnos en varios aspectos. Entonces, este es un momento en donde hay una especie de crisis, de crisis a la interna, como decimos. Muchas experiencias de comunicación en América Latina están languideciendo, incluso hasta se están perdiendo, ¿no es cierto? O se están dejando seducir por ese otro tipo de comunicación que de alguna manera pues quizá les proporciona más recursos, y entonces se deja por fuera los ideales, ya son más permisivas a otras cosas, en fin, ¿no? Entonces por eso te digo que es un momento muy difícil para la comunicación popular. Y en ese marco, ustedes se han impuesto un doble desafío. Remontar todo eso, pero además, ya que me preguntabas de las tecnologías, en un mundo donde es cada vez más diverso, donde parece ser que lo multimediático es esa fantasía, esos fuegos artificiales que nos genera la tecnología, parecen también seducir a las juventudes hacia el consumo de esos otros instrumentos, y dejar por fuera a la radio, que ya parece ser obsoleta, entre comillas. Ustedes han decidido más bien apostar por la radio, y ponerse en un lío de ver cómo, más bien, reivindico la radio como ese espacio, no solo como canal, no solo como medio, sino como ese espacio de diálogo, ese espacio de encuentro, ese espacio de integración, ¿no? Y es muy desafiante, es muy desafiante. Pero además de ser desafiante, más bien lo valorable es que es valiente la propuesta. Nosotros mismos estamos en ese desafío y expectantes de lo que también ustedes puedan hacer, porque seguramente nos dará luces para ver cómo también las otras experiencias que seguimos apostando por la radio podamos tener también elementos, referencias que nos permitan ir avanzando en ese camino de reivindicar, como lo estamos haciendo, a la radio todavía como un instrumento que acerca, que une, que es útil a la sociedad, ¿no? Hugo, para ya ir terminando esta entrevista, bueno, queremos agradecerte también por haberte tomado el tiempo pues para poder contarnos todo sobre tu vida profesional y tu vida personal, sobre todo de acá que nos contabas que ya llevas 14 años aquí en el Ecuador, y pues qué bonito que sigamos trabajando en lo que nos apasiona, y en este caso la comunicación. Quiero comentarles, chicos, que estamos juntos con la participación de Hugo Ramírez, quien es coordinador general latinoamericano de ALER. Hugo, unas últimas palabras para ya despedirnos del programa. Agradecerte a ti, Santiago, agradecer a todos los compañeros y compañeras, amigos, amigas de Radio Lío por este momento, por este espacio.
animarles a que sigan adelante, a animarles a que no desmayen, animarles a que necesitamos avanzar y necesitamos trascender. Y creo que juntos podemos hacer. Estamos siempre con los brazos abiertos y en disposición de poder alimentarnos mutuamente en nuestras mutuas aspiraciones y nuestros mutuos u objetivos comunes. Muchas gracias. Así es, chicos. Bueno, quiero comentarles que esta entrevista lo pueden ver en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Radio Lío, además de escuchar nuestra retransmisión en nuestra página web en radiolio.net. Además, estamos estrenando nueva aplicación en donde ustedes pueden descargarse esta aplicación solamente para teléfonos con memoria operativa Android. Y pues pueden descargarse con el nombre de Radio Lío y escucharnos en donde ustedes quieran, si están en su trabajo, en su escuela o en cualquier lugar, pues pueden escuchar de la mejor programación las 24 horas. Quien estuvo desarrollando también la conducción de esta entrevista es Santiago Quispe. Hasta la próxima.